Pues comenzamos, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, continuamos con el gran tema que estamos viendo de la espiritualidad de la cruz. Ya vimos en las sesiones anteriores el tema 2, que era Cristo, sacerdote y víctima. Y ahora continuamos y damos un paso más y nos vamos al tema 3. El tema 3 lo he titulado Cadena de amor y oración. Y como es un poco extenso, lo he dividido en dos partes. La primera parte que vamos a ver ahora, luego esta es la primera parte de cadena de amor y oración, ¿no? Por eso pone ahí un 1, ¿no? Y ahora pues nos vamos a dedicar a ver, a adentrarnos un poquito, tangencialmente, en lo que es la cadena de amor. ¿Cuál es el sentido de la cadena de amor en la espiritualidad de la cruz? ¿Y por qué en la espiritualidad de la cruz es básica la experiencia de la cadena de amor? ¿Cuál es el objetivo, pues, de este gran tema que es cadena de amor y oración? Pues el objetivo es descubrir la cadena de amor como el modo de vivir la espiritualidad de la cruz y la oración como el medio para permanecer en ella. Cadena de amor como modo, el modo para vivir la espiritualidad de la cruz, y la oración como el medio. Uno de los medios de la oración es que permanezcamos en la cadena de amor. Hasta ahora vimos la última vez, las conclusiones en las que vimos que muy importantes, de que Cristo, sacerdote y víctima, que es el núcleo, ya hemos visto, de la espiritualidad de la cruz, vimos que en su sacerdocio se realizó no en una ceremonia, sino en un acontecimiento. El acontecimiento de la cruz. En la ofrenda de su propia vida, que en realidad empezó desde el momento de la encarnación, en realidad. Como tantas veces Jesús se encarga de recordarle a Concha. Por tanto, el sacerdocio de Cristo se realiza en el acontecimiento, no en una ceremonia ritual. Y que el sacerdocio de la Iglesia, el nuestro, no consiste en celebrar ceremonias, sino en transformar nuestra existencia, abriéndola a la acción del Espíritu Santo. En eso consiste nuestro sacerdocio. A los impulsos del Espíritu Santo, de la caridad de Dios, de la caridad divina. Bueno, pues en este núcleo, que es de la espiritualidad de la cruz, se trata, por tanto, dijimos, de buscar convertir nuestra vida, nuestra existencia, por eso se habla de un sacerdocio existencial, nuestra existencia, es decir, nuestras obras, nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestro descanso, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, en una ofrenda existencial que se realiza en esos actos, que sea agradable al Padre, en beneficio de nuestros hermanos, porque estamos motivados como motivó esa experiencia, esa ofrenda a Jesús,
motivados por el amor al Padre y el amor a nuestros hermanos, los hombres. Por un lado, ¿con qué fin? Con el fin de llevar a nuestros hermanos a Dios. ¿Recuerdan ese otro aspecto de la mediación, ¿no? El único mediador es Jesús. Pero nosotros en Él lo que buscamos es Jesús Salvador de los hombres, sálvanos. Llevar a los hombres a Dios. Como Jesús sacerdote, decía el autor de la carta a los hebreos, una actitud solidaria con el ser humano. Por tanto, fíjense, este es el núcleo de la espiritualidad de la cruz, habíamos dicho, y vivir esto exige, por tanto, como es fácil de comprender, un grado de intimidad alto con Jesús. Pues se trata de vivir su mismo ser, el núcleo de su mismo ser. Se trata de vivir, decimos nosotros, en la simbología de la espiritualidad de la cruz, que es lo mismo, en su corazón. Alianza de amor con el sagrado corazón de Jesús. Fíjense, esto es una simbología mística, pero ¿qué es lo que significa esto? En el lenguaje de la espiritualidad de la cruz, la imagen del corazón, la intimidad de Jesús. Vivir en su intimidad, y por ser una vida íntima con Jesús, que implica, por tanto, empaparse de sus mismos sentimientos, de sus mismos deseos, es una vida de unión, de cercanía, de confianza, de familiaridad. En resumidas cuentas, es una vida contemplativa. La vida contemplativa en la espiritualidad de la cruz no está reservada a las religiosas de la cruz. No. Eso nos quite eso de la cabeza. La vida contemplativa en realidad es una llamada a todo cristiano, con más énfasis, porque así el Señor lo ha querido, a las almas que pretendan vivir la espiritualidad de la cruz, que quieran vivir, que son llamadas a vivir la espiritualidad de la cruz. Ahora bien, si la espiritualidad de la cruz se vive, por todo esto que estamos diciendo, en la identificación con lo más íntimo de Jesús, que es decir, en la identificación con el corazón de Jesús, recuerden todas las imágenes de la cruz del apostolado, de su corazón, de las espinas, de la lanza, todos son simbología mística, ¿eh? Todos son símbolos, signos que nos llevan a una realidad más profunda. Si la espiritualidad de la cruz se vive en la identificación con lo más íntimo de Jesús, que es su corazón, ¿qué pasos tengo que dar para llegar a vivir en el corazón de Jesús? ¿Cuál es el camino para llegar a vivir en el corazón de Jesús? ¿Qué me dice la misma espiritualidad de la cruz sobre esto? ¿Cómo me lleva la espiritualidad de la cruz a vivir en el interior del corazón de Jesús? ¿Cuáles son los pasos que tengo que realizar? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cómo se hace eso? Se trata de descubrir el camino hacia el corazón de Jesús. En resumidas cuentas, con otra simbología, dejándonos de la simbología del corazón, que a nosotros nos sirve y nos ayuda mucho y es muy plástica para nosotros, pero se trata de saber cuál es el camino para llegar a lo más íntimo de Jesús. Hoy Jesús nos decía
en el Evangelio, yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos. Quien permanece en mí da fruto. Es decir, quien recibe la misma vida de mí. Quien está unido en mí, quien está en mi corazón. Quien recibe, fíjense, que se trata de recibir la misma vida de Jesús, la misma savia de Jesús. Vivir en la intimidad con el corazón de Jesús, se trata de eso. Bueno, pues ¿cómo se llega a eso? Fíjense, tenemos nosotros distintos niveles en nuestra persona, en nuestro ser. El nivel más exterior es en el que estamos, por ejemplo, ustedes y yo ahora. Es el nivel ordinario. Es el que experimentamos generalmente durante todo el tiempo, ¿no? Cuando vamos a misa, cuando cogemos la liturgia de las horas, a lo mejor nos ponemos a rezar, la liturgia de las horas, cuando meditamos la palabra de Dios, que estamos utilizando nuestra mente, es un nivel ordinario de conciencia. De aquí fluyen, en este nivel ordinario, fluyen nuestros pensamientos que van para aquí y para allá, ¿no? A veces nos sentamos en la oración delante del Santísimo y notamos cómo los pensamientos fluyen como si fueran barcos en la superficie de un río, no van de aquí para allá, ¿no? Es como una gran flota, ¿no? Esa es la conciencia ordinaria. Y no somos capaces de salir de ese nivel, ¿no? Y inmediatamente el sonido de un perro, el ladrido de un perro nos mantiene entretenidos en ese ladrido de un perro o cualquier otra situación, porque estamos a ese nivel de conciencia ordinario, ¿no? A veces esos pensamientos que son como barcos, que son, imagínense la superficie de un río, ¿no? Que van de arriba, de la derecha o para la izquierda. A veces es una flota impresionante, ¿no? Con su batería de cañones, ¿no? Y además nosotros llegamos y nos montamos en esos mismos barcos y dejamos que nos lleven esos mismos pensamientos de aquí y para allá. Es lo que decía Santa Teresa de Jesús, es como la loca de la casa, ¿no? Es ese nivel ordinario, ¿no? Y no salimos de ese nivel. Cualquiera que sea tu experiencia, estás teniendo, siempre tenemos pensamientos a este nivel, como estamos ahora, ¿no? Me están escuchando a mí, yo les estoy viendo a ustedes, me estoy fijando en eso, estamos en un nivel de conciencia ordinario. Bueno, pues la disciplina de una oración que pretende centrarnos en Jesús, la disciplina de una oración está diseñada para que dejemos de prestar atención a ese flujo ordinario de pensamientos con el cual, con ese flujo, nos tendemos a identificarnos. Como digo, a veces nos subimos a esos pensamientos, ¿no? Ya que existe dentro de nosotros otro nivel, más interno, que es ya el nivel espiritual. Eso no es el nivel ordinario, no es el nivel de la conciencia ordinaria, no es el nivel del rezo, no es el nivel de estar en misa y ser conscientes de lo que ahí se está diciendo, sino que se pasa a otro nivel de oración. Es lo que llamamos el nivel espiritual. Este está a un nivel más profundo del cual no estamos conscientes casi nunca a lo largo del día. Y a veces llegamos a este nivel o por experiencias pico en la vida, que son experiencias a veces muy especiales. Yo que sé, a lo mejor una desgracia, la muerte de un pariente muy cercano, que nos lleva inmediatamente a este nivel sin ni siquiera
buscarlo, ¿no? Y sin embargo caemos a ese nivel, ¿no? Así que por lo general permanecemos ignorantes de lo que pudiéramos decir la parte profunda del río, ¿no? Si antes he comparado el nivel ordinario con la superficie del río, las más de las veces no estamos conscientes de la profundidad del río, ¿no? Que nos aísla de esos pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos y ese nivel ordinario descansa sobre algo y descansa sobre este nivel. Al igual que los botes, que las barcas, que los barcos, que los eventos, las personas fluyen, en la superficie del río, asimismo, nuestros pensamientos, nuestros deseos conscientes descansan sobre este nivel, sobre este algo espiritual más interior. Por ejemplo, permítanme un ejemplo. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Por ejemplo, tú vas al supermercado, vas al Walmart, ¿no? Y vas con la idea de comprar pescado, por ejemplo, envasado. Eso es que se venden ya hecho. Y entras en el Walmart, boom, sabes perfectamente dónde está, compras el pescado, pagas y te sales. Y yo al salir te pregunto, ¿has comprado el pescado? Sí, ¿has entrado? Sí. ¿Había música? Y tú me dices, ni idea. Se trata de ese nivel. Es ese nivel en el que estamos centrados en algo y el nivel exterior, en este ejemplo, el de la música, pues pasa, hemos pasado de él y estaba la música, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ese es otro nivel, ¿no? Otro nivel, es un ejemplo, ¿no? En vista de que no tenemos siempre contacto inmediato con este nivel, tenemos que hacer algo para desarrollar la percepción de este nivel y caer más fácilmente a este nivel. Este es el nivel espiritual en el que somos más humanos, que nos hace más humanos. El propósito de la oración, no digo del rezo, el propósito de la oración es llevarnos a este nivel. Llevarnos a este nivel. ¿Y cómo se hace eso? No hay más protocolo, no hay más praxis que hacerlo. Sentarme delante del Santísimo o sentarme en un rincón de mi casa aislado de cualquier cosa y procurar llegar a este nivel para aislarme de mis pensamientos. No se trata de pensar, no se trata de decir, no se trata de hablar. Generalmente, inmediatamente notaremos que se nos van los pensamientos para un lado y para otro, no importa. De lo que se trata es del deseo de querer llegar a ese nivel. Y no hay más modo para llegar a ese nivel que hacerlo, que sentarse todos los días, 10 minutos, para llegar a este nivel. Podríamos decir, siguiendo con la imagen de la espiritualidad de la cruz, la simbología de la espiritualidad de la cruz, que cuando pasamos del nivel ordinario al espiritual, estamos subiendo por la cruz grande, porque nuestro objetivo es entrar al corazón de Jesús, utilizando la simbología. ¿Por qué? Porque se trata de desapegarnos de nuestro falso y viejo yo, que llama San Pablo, el viejo yo del que habla San Pablo.
Se trata de desapropiarnos de ese falso yo. ¿Y qué es ese falso yo? El falso yo es una ilusión monumental que se ha creado en nosotros desde nuestra más tierna infancia. Nuestra personalidad se ha construido con una serie de cargas y rutinas emotivas y formas de pensar habituales que están almacenadas, estructuradas en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Es igual que las computadoras, que los programas que hay en las computadoras. Les pongo otro ejemplo. Ahora luego entenderán por qué les hablo de este falso yo y de subir por la cruz grande. Es como un programa de una computadora, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, han abierto el Skype ahora, en la computadora o en el teléfono donde sea. El Skype es un programa que está en su computadora y resulta que cuando ustedes pulsan un botón, se generan una serie de llamadas, digámoslo así, electrónicas, que fluyen por los determinados circuitos electrónicos de su computadora, que incluso llegan hasta la nube, a Internet, que hacen que en su computadora, ¡pum!, responda con la presentación de las distintas imágenes de todos nosotros que están ahí. ¿Vale? Es decir, es una serie, un conglomerado de programas y de sistemas que hay en su computadora, y no solamente en su computadora, sino en la red, que hace posible que a una acción de ustedes reaccione su computadora de una determinada forma. Pues bien, nuestro falso yo es una serie de programaciones que se nos han imbuido en nuestra psicología que hacen que con cualquier tecla que alguien exteriormente pulse en mi personalidad para que yo reaccione de una determinada forma. De una determinada forma. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo para que se entienda. Imagínense, es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. No es verdad nada de lo que les voy a decir ahora. Pero imagínense que yo estoy en Casa Conchita y resulta que voy a ir a Huexotitl, a las religiosas de la Cruz, por ejemplo. Y voy a ir andando. Y resulta que yo salgo de Casa Conchita pues muy contento, muy feliz, porque voy con las monjas de la Cruz, pero al llegar a las monjas de la Cruz me doy cuenta de que estoy rabioso, con falta de paz y enfadado. Qué raro. Si yo he salido de Casa Conchita bien. Bueno. Al día siguiente hago lo mismo. Salgo muy bien de Casa Conchita y llego a las monjas de la Cruz y llego enfadado. Esto una vez, un día y otro día y otro día. Digo, bueno, me voy a fijar en el camino que estoy tomando. Voy a tomar otro camino. Tomo otro camino, salgo bien de Casa Conchita, llego a las monjas de la Cruz y llego perfectamente, como había salido de Casa Conchita. Digo, bueno, voy a escudriñar el primer camino. Y resulta que sin darme cuenta, por el camino, paso al lado de una tienda en cuyo escaparate todo está en rojo. Yo normalmente no me di cuenta, pero basta con que pase por ahí al lado, que lo miro y sin darme cuenta me empiezo a enfurecer. Y llego a Casa Conchita, pues eso. Llego a las monjas de la Cruz, pues eso, enfurecido. ¿Por qué? Cuando paso por una tienda que está en rojo, su decoración está en rojo, ¿por qué me enfado? Pues resulta que voy al psicólogo y me pasa esto. Y descubrimos
después de muchas sesiones, es mentira lo que le estoy diciendo, ¿eh? Entonces descubrimos que yo cuando era pequeño, mi padre venía de trabajar y siempre venía enfadado porque su jefe lo trataba mal. Y resulta que cuando estaba enfadado mi padre, pues se enfadaba conmigo y me pegaba, por ejemplo. Y mi padre siempre llevaba una corbata roja. Entonces, cuando mi padre me pegaba, yo lo que veía era la corbata roja. Resulta que ahora yo cómo traduzco eso cuando soy mayor. Pues que cuando paso por cualquier escaparate o cualquier situación en que se me muestre el rojo, me enfado. Se me crea en mí una serie de cosas internas, emotivas. Todo este ejemplo, que es un ejemplo, ¿para qué lo estoy diciendo? Pues lo estoy diciendo para deciros que esa tienda, que tenía toda la decoración en rojo, está pulsando en mí una tecla, que es la de mi emotividad antigua y mi trauma antiguo, que hace que yo reaccione de una determinada forma, ahora, cuando soy mayor. ¿Por qué? Porque mi personalidad se ha construido de una determinada forma que hace que yo reaccione de esa forma. Yo. Ese es mi falso yo. Bueno, el falso yo llega a insinuarse incluso con motivaciones que incluso podrían ser espirituales, ¿no? Falsamente espirituales. El falso yo se ha construido en nosotros y el periodo de madurez consiste en pasar del falso yo al verdadero yo. Ese es el proceso de madurez. Y por eso no es nada fácil. Porque y muchas veces lo que hacemos es actuar desde nuestro falso yo. Pues bien, no se trata de actuar en la vida espiritual desde el falso yo, en lo que dice San Pablo, hay que destruir el viejo yo, se refiere a eso, porque tenemos que actuar desde el Espíritu Santo, desde la vida del Espíritu, no bajo el influjo del falso yo. Por lo tanto, se trata de borrar esa programación emotiva del pasado y reemplazarla por otra. Es lo que tradicionalmente se ha llamado la práctica de las virtudes. ¿Cuál es el objetivo en la vida espiritual de la práctica de las virtudes? Hacernos cambiar ese falso y viejo yo por el nuevo yo, por el verdadero yo. En la cadena de amor hay una regla, esa que está ahí, que es la sexta. Esta regla se sitúa en la dimensión exacta para eliminar ese falso yo, para subir por la cruz grande, para entrar en el corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús es el terreno del verdadero yo, de mi verdadero ser. ¿Cuál es mi verdadero yo? Ser imagen de Dios. Es decir, ser imagen de Dios significa que cuando yo veo a Dios, me veo a mí mismo. Eso es ser imagen de Dios. Así como ustedes, por la mañana, cuando se miran al espejo, se reconocen, porque es su imagen. Ser imagen de Dios es ver a Dios y reconocerme a mí mismo. Y cuando Dios me mira a mí, sé a sí mismo. Eso es ser imagen de Dios.
Por tanto, esa sexta regla de la cadena de amor, que es el centro de la cadena de amor, el centro porque está a la mitad, son 14 reglas, está en la sexta. Podía estar al principio, podía estar al final, eso es lo de menos. Deben hacer abstracción de sí mismas, es decir, deben eliminar el falso yo, siendo yo, Jesús, solo el blanco único de todas sus aspiraciones. Ese es el nivel más interno, ese es el nivel ya no espiritual, sino el nivel del verdadero yo, que es el corazón de Jesús. Y en un nivel más profundo está el nivel de la presencia divina, la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo más íntimo de la cruz del apostolado. En resumidas cuentas, bueno, yo he puesto esa regla, pero cualquier regla de la cadena de amor, vivida en intensidad, nos lleva a vivir todas las reglas de la cadena de amor. Saben que hay 14 reglas en la cadena de amor. En otra ocasión iremos a ver más precisamente la cadena de amor. Ahora lo estamos viendo, nos estamos aproximando a ella. Esta regla simplemente subraya el encontrarnos con nuestro verdadero yo, nuestra auténtica imagen, la de ser imagen de Dios. Aquí es donde nos reconocemos a nosotros mismos al mirar a Dios y donde Dios se ve a sí mismo cuando nos mira a nosotros. En resumidas cuentas, podíamos dibujar la cruz del apostolado también de esta forma. Se trata de subir por la cruz grande, este es nuestro nivel ordinario y el espiritual, para introducirnos en el corazón de Jesús, que es nuestro verdadero yo, y llegar al lugar de la presencia, que es lo más íntimo del corazón de Jesús, que es su cruz interna. Por la acción del Espíritu Santo, que todo lo baña, todo lo baña. Eso es lo que significa la acción del Espíritu Santo, que en un principio, eso es lo que significan esos rayos de la luz del Espíritu Santo, que en un principio serán una acción general, porque así, bueno, el Espíritu Santo puede actuar como le dé la gana. Nadie le va a decir al Espíritu Santo cómo actúa. Pero normalmente, en la vida espiritual, normalmente digo, el Espíritu Santo primero actúa de una forma general, por medio de la práctica de las virtudes, por medio, en este caso, de la cadena de amor, y luego de una manera muy particular, por la acción de sus dones. Es como San Juan de la Cruz decía, dice, el Espíritu Santo, decía San Juan de la Cruz, es como el fuego. Un fuego que va primero envolviendo a la madera por fuera, la va abrazando, la va quemando en su superficie, va penetrando el fuego en la madera en la medida en que la madera se deja sacar la humedad de dentro. Esto es lo que es la práctica de las virtudes, ¿no? En la medida en que se deja quemar la madera. Pero llega un momento, dice San Juan de la Cruz, en que ya el fuego no quema por fuera, sino que arde desde el mismo interior de la madera. De tal manera que el leño arde en su interior con el mismo fuego que la abrazó primero por fuera. Eso es lo que hace la acción del Espíritu Santo. Que primero, con un auxilio general, nos va llenando y quemando por fuera, nos va atrayendo hacia el corazón de Jesús, para nosotros luego arder con el mismo fuego que hace arder el corazón de Jesús, que es el Espíritu Santo. Eso es de lo que se trata. De eso es lo que se trata. El corazón de Jesús, por tanto, el corazón de Jesús es el nivel del verdadero yo.
el propósito de la oración, el propósito de la cadena de amor, es llegar a este nivel más profundo, que es donde participamos directamente de la vida divina, que es cuando hacemos, es por ejemplo, y asistimos todas las veces a este deseo en misa, cuando el sacerdote, a la hora de hacer el ofertorio, ustedes se han fijado que toma unas gotitas de agua y las pone en el vino. El sacerdote en ese momento está diciendo, ya se lo dije en otra ocasión, Padre, que así como esta agua se funde en el vino, se transforma en el vino, desaparece en el vino, que esto sea el signo de mi unión en ti, de nuestra unión en ti. Así como tu Hijo se unió a nuestra naturaleza humana, así nosotros queremos unirnos en ti. Así como esta agua se une a este vino. Eso es lo que significa ese gesto de la unión del agua con el vino. Aquí, por tanto, comienza la vida íntima, la alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí comienza la vida familiar, íntima, con el corazón de Jesús, con Jesús. Por tanto, aquí comienza la vida contemplativa. Pero para eso hemos tenido que realizar un camino, que es subir por la cruz grande. Aquí estamos ya en el reinado del Espíritu Santo, que es lo que persigue la espiritualidad de la cruz. Tantas veces que hemos dicho, el reinado del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Esto. Significa esto, vivir en el corazón de Jesús. Aquí trabaja ya el Espíritu Santo desde dentro, ya no desde fuera. Ya trabaja con sus dones, no con la práctica de las virtudes. ¿Cuál es la diferencia? También creo que lo dije en una ocasión, lo repito. Entre la vida de las virtudes y la vida bajo los dones del Espíritu Santo, pues la diferencia es esta. Imagínense ustedes que quieren navegar del Manzanillo a Mazatlán y tienen una barca. Esa barca nada más que tiene un par de remos. Pues lo único que les queda a ustedes es subirse a la barca, sentarse en el tablero, a propósito, meter los remos en los sitios apropiados del bote, poner los estrobos, que son esos trozos de amarre que le unen al bote, y con su esfuerzo comenzar a remar. Ustedes llegarán a Mazatlán con su esfuerzo. Pues bien, la virtud es el remo. Es un instrumento que mediante su esfuerzo hace palanca en el mar de la vida y hace que ustedes avancen hacia el puerto deseado, pero requiere su esfuerzo. Si ustedes dejan el remo en el agua y no se mueven, pues el bote se queda estancado. Eso es vivir con la acción de las virtudes, sea la virtud que sea. Requiere tu esfuerzo. ¿Cómo es navegar bajo la acción de los dones del Espíritu Santo? Pues imagínense ustedes que en lugar de remos tienen un mástil con 7 velas. Basta con que ustedes desenrollen las velas de los mástiles, del mástil, para que sople el viento del Espíritu, la vela se hincha y el barco navega solo, sin su esfuerzo. Ese es el detalle. Pues bien, las velas, las 7 velas, son cada uno de los dones del Espíritu Santo.
que ya los tenemos, pero que están enrollados en el mástil. Hay que trabajar para desenrollarlos. Ya los tenemos por nuestro bautismo. Se nos han dado los 7 dones del Espíritu Santo. Necesitan ser desplegados para que el Espíritu Santo sople y la barca navegue hasta Mazatlán. Bueno, pues eso es vivir en el corazón de Jesús bajo el impulso de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya arde desde dentro, ya no arde desde fuera. Permítanme un ejemplo que también ilustrará esto de otra manera, pero dará una visión también de conjunto interesante, creo que sugerente. Había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal y tocaba leer el libro de Malaquías. Y entonces llegan al capítulo 3 de Malaquías y leen lo siguiente: Él se sentará como fundidor que purifica la plata. Este versículo de Malaquías 3:3, les intrigó. ¿Qué querrá decir? ¿Cómo que el Señor se va a sentar como un fundidor? ¿Qué podría significar esto? ¿Cómo es que define esto la naturaleza de Dios? Y una de ellas se ofreció a investigar el asunto. ¿Cuál es el proceso de purificar la plata? Porque si el Señor se sienta como fundidor que purifica la plata, bueno, pues entonces ni corta ni perezosa se fue donde un orfebre, hizo una cita de trabajo y no mencionó ningún detalle del propósito de su visita. Se sentó a ver lo que hacía el orfebre. Simplemente dijo que tenía curiosidad por ver cómo purifica la plata. Y en el proceso de purificación le pidió que le explicara cómo se hacía eso, cómo se purifica la plata. Y le dice el orfebre: pues muy sencillo, yo tengo que poner la plata en el fuego y entonces resulta que como las impurezas son menos pesadas que la plata, resulta que cuando está líquida, las impurezas suben en la superficie, porque son menos pesadas. Y entonces yo paso y las voy quitando. Y cada vez entonces la plata se va haciendo cada vez más pura. Cada vez van asomando más y más impurezas a la superficie, porque ya está la plata líquida y como pesan menos, yo las puedo ver y las saco. Y este es un proceso en el que usted tiene que estar atento y sentado. Sí, claro. Tengo que estar sentado y tengo que estar muy atento porque no me puedo pasar ni un momento, ni un pelo de fuego, porque en el momento en que me pase, la plata se echa a perder. Entonces tengo que llegar el momento justo y tengo que estar atento y viendo atentamente a la plata para saber cuándo ha llegado el momento justo de quitarla del fuego. Pues muy bien. Y una pregunta le dice la chica esta: ¿y cómo sabe usted que es el momento justo? Que ya tiene que quitarla del fuego. Dice: muy sencillo. El momento justo es cuando me veo a mí mismo reflejado en la plata. Este es el momento justo cuando entramos en el corazón de Jesús. Cuando el Señor nos purifica por medio de la cadena de amor y vamos entrando cada vez nuestra esencia va eliminando cada vez más el viejo yo para identificarnos con el verdadero yo, que es
Jesús. Y por eso el Padre, al mirarnos, ve a su propio Hijo, que es nuestro verdadero ser. Y por eso el Padre se alegra. Pero es que además, la oración contemplativa busca, además, cuando entramos en el corazón de Jesús, lo que busca la oración ahora contemplativa, impulsado por los dones del Espíritu Santo, es llevarnos a la misma presencia, a ese otro nivel más interno que les decía, la presencia divina que está en el nivel más profundo de nuestro ser. Y aquí ustedes se están dando cuenta que la cruz del apostolado no es algo externo a nosotros. Se están dando cuenta que coincide la cruz del apostolado con lo que nosotros somos. Porque lo que pretende, una vez llegados a la alianza de amor con el corazón de Jesús, es llevarnos a donde se toca a Dios, a la morada más íntima. Y aquí está la fuente de nuestro ser y de todo nivel de conciencia. Todos esos niveles de conciencia que estábamos hablando, el nivel ordinario, el nivel espiritual, el nivel del verdadero yo, todos tienen su fundamento en este último nivel de conciencia, el más profundo. Ahí se penetra en el centro del corazón de Jesús, en su cruz interna. Fíjense lo que le dijo en una ocasión Monseñor Martínez a Concha. Guarde esa cruz interna del corazón divino en el fondo de su alma, no fuera de ella. La cruz interna no está fuera de nosotros. El corazón de Jesús no está fuera de nosotros. Toda la cruz del apostolado no está fuera de nosotros. Guarde esa cruz interna en el fondo de su alma, como se guarda el perfume del amado, como se guarda la dicha, como debe guardarse el cielo de la tierra. Esa cruz es más que el perfume del amado, es la sangre de su corazón, es como la esencia de sus divinas palpitaciones de amor y de dolor. Es la médula del corazón de Jesús, es la savia de su vida. Es algo que no puede decirse con la lengua de los hombres, ni con la de los ángeles tampoco, y que apenas puede saborearse en el silencio contemplativo de la admiración y del amor. Esa es la cruz del apostolado. También con otra simbología, pero para que se den cuenta nada más de lo que estamos hablando. El centro del corazón de Jesús está en nosotros mismos. No hay que salirse de nosotros mismos, no está fuera de nosotros mismos. Aquí es donde reposa la presencia divina. No hay que salir de nosotros para adentrarnos en la cruz interna del corazón de Jesús. La alianza de amor con el corazón de Jesús se hace en mi interior, en lo más íntimo de mí. Tener acceso o despertar nuestra conciencia a esa presencia es el objetivo de la oración contemplativa, es el objetivo de la cadena de amor. Una vez que entramos en el corazón por la herida del costado. Pero para alcanzarlo hay que pasar por el nivel espiritual primero, subir por la cruz grande, despertar el verdadero yo, es decir, entrar en el corazón de Jesús para llegar a lo que Dios o la divina presencia quiera compartir con nosotros. Y en la espiritualidad de la cruz, eso se llama consolar el corazón de Jesús. Esto es lo que le dice Monseñor Martínez a Concha. Es preciso que el corazón de Jesús y el de usted estén inefablemente fundidos. Alianza de amor. Que usted penetre hasta las profundidades de ese corazón, que viva en el interior de él, pero en lo más profundo.
No en la superficie, en lo más profundo. La vida contemplativa, la vida íntima con Jesús propiamente dicha, comienza cuando se entra en el corazón, cuando se entra en su intimidad. Para llegar a penetrar por la herida hay que subir, por tanto, por la cruz grande. Como les decía antes, ciertamente el Espíritu Santo nos puede llevar directamente a la cruz interna, sin pasar por la cruz grande. Puede hacer lo que le dé la gana al Espíritu Santo. Nadie le da órdenes al Espíritu Santo. Pero normalmente la vida espiritual sigue unas leyes generales, ¿no? En relación con todo esto. Parece, por tanto, que se requiere la purificación de ese falso yo que les decía antes. El otro día, dice Concha, bueno, esto es lo que se trata de llegar ahí, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Normalmente se trata de subir por la cruz grande. Dice Concha, el otro día me dijo el Señor, el Espíritu Santo reparte sus dones a quien le place, pero siempre, siempre a las almas purificadas, puras o purificadas, dice, siempre. Luego, de esta primera frase se infiere que o entramos en ese río de purificación, de desmantelamiento del falso yo, o jamás llegaremos a gozar de los dones, a ser movidos por los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reparte sus dones siempre a las almas puras o purificadas. Para recibir y conservar entonces los dones del Espíritu Santo, esas almas purificadas, para conservarlos, son indispensables, dice, la fidelidad, la humildad y la pobreza espiritual. Sin estos fundamentos sólidos, el Espíritu Santo no regala esos tesoros de su divina bondad. De todas las virtudes las puede dar y las da el Espíritu Santo en los grados altísimos de don, es decir, cuando las convierte en velas, en más o menos escala, a las almas que le place, pero escoge, repito, siempre a las almas puras o purificadas, siendo además sus predilectas las que se sacrifican existencialmente, ya sabemos, generosamente por su amor. Fíjense todo lo que acaba de decir aquí Jesús en un momento. En un momento. Porque está hablando de la primera regla de la cadena de amor, que es la humildad y el sacrificio. Está hablando de la segunda, el sacrificio, también, perdón. Está hablando también de la tercera, la pureza. Está hablando de la quinta, la pobreza. Está hablando de la tercera, de la decimotercera, que es la fidelidad. Fíjense, en un momento está resumiendo una serie de actitudes o formas de ser, de desmantelamiento de mi falso yo, para llegar a recibir los dones del Espíritu Santo, para vivir en el corazón de Jesús. Porque la cadena de amor, y ahí nada más que tenemos 5 reglas, es el modo de vivir la espiritualidad de la cruz para llegar a entrar en el corazón de Jesús. Es el modo, no es un modo, no es una forma,
de vivir la espiritualidad de la cruz. Es la forma de vivir la espiritualidad de la cruz, no es otra. Así se nos ha dado a través de Concha. Es la forma de vivir la espiritualidad de la cruz. Y esto por su directa vinculación con el Espíritu Santo. Y ahora veremos por qué. La cadena de amor, el Señor se la concedió a Concha, tiene mucha relación en Concha con la encarnación mística. Ya sabemos que la encarnación mística fue un 25 de marzo de 1906. Bueno, pues a los 2 días, le dice Jesús, mira, Concha, vas a hacer una cadena. Cada hora de tu vida será un eslabón de oro, ofreciéndola con esa intención. Quiero que no se corte hasta tu muerte. Y este será tu examen de conciencia particular. Verás si todas las horas las has ofrecido con esta santa intención, llenándolas, por supuesto, de actos relativos a ello. Unos meses más tarde, en Pentecostés, justamente el día de Pentecostés de 1906, que en ese año cayó el 3 de junio, le dice el Señor, dice ella, en la tarde vi de repente unos eslabones muy grandes de cadenas de oro bruñido, brillantes, y llenos como de piedras preciosas de todos los colores. Yo no puedo señalar fijamente el tamaño porque en estas cosas es como imposible. Sí que eran muy grandes. Este es un lenguaje de los místicos. Concha tiene este lenguaje. Y al día siguiente le dice Jesús, la cadena de amor ató al Verbo a la tierra y las ingratitudes no han podido romperla. ¿Y quién crees que la envió a la tierra? El Espíritu Santo en el día de mi encarnación en María. Y también a los oasis. El día en que encarné místicamente en tu corazón. Y yo añadiría, porque ese es el espíritu de Jesús en todo esto, y en todas las obras de la cruz, el día en que encarnó Jesús místicamente en el corazón de Concha. Esta es solo la continuación de la cadena que yo, dice Jesús, formé a mi paso por la tierra con todos los que me amaban. La cadena de amor, por lo tanto, tiene que ver con la vida íntima con Jesús, tiene que ver con sus sentimientos, tiene que ver con estar unido a Él, de continuar su vida, la que Él pasó con nosotros en la tierra, continuarla. Tiene que ver con eso. Por tanto, la cadena de amor, nos dice Jesús, es un regalo del Espíritu Santo a las obras de la cruz. Y estos textos que he dibujado aquí son de vital importancia para comprender la relación directa entre Espíritu Santo y cadena de amor para un alma que quiera entrar en el corazón de Jesús y ser alianza de amor con Él. Hemos dicho antes que es necesario ascender por la cruz grande para entrar en el corazón de Jesús, que es el terreno del verdadero yo. Se trata de vivir en nuestro verdadero yo, en lo que somos realmente, desmantelando todas esas programas que se nos han ido formando desde nuestra más tierna infancia, por la lucha que hemos tenido que pasar en la infancia, por el salto a la pubertad, a la juventud, todo aquello que se nos ha mostrado, que se nos ha
pegado a nuestro ser y a nuestro carácter, como se pega los moluscos en el casco de un barco. Bueno, pues bien, eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. Las 14 reglas de la cadena de amor se proponen eliminar el falso yo. Facilitarnos la ascensión por la cruz grande para entrar en el corazón de Jesús. Eso es... no he sabido cómo pintarlo, pero si se dan cuenta, en ese círculo hay distintos colores, ¿no? No es ninguno, son distintos por diferenciarlos, pero no es que uno sea mejor y más importante que otro, no. Cada uno de esos colores se corresponden con una de las reglas que pongo abajo, ¿no? No he sabido cómo pintarlo. Todas esas reglas conforman nuestro verdadero yo, ¿eh? Con la particularidad de que en la vida espiritual, si se vive una de las reglas, se viven todas, ¿eh? Es como, yo definiría que la vida espiritual es como una serie de vasos comunicantes, ¿no? Si se acuerdan cuando estudiamos física, ¿no? Que se va llenando uno y paralelamente se van llenando los otros, ¿no? Es como una unidad, la vida espiritual, ¿no? Nunca se va a dejar de practicar la cadena. Primero por la acción general del Espíritu Santo, ¿no? Como decíamos antes, pero luego por la acción particular del mismo Espíritu Santo. Primero desde fuera, como cuando el Espíritu Santo, fuego, abraza el leño y lo va comunicando de su calor y va sacando la humedad de dentro. Pero luego desde dentro, el mismo leño arderá con la misma luz, con el mismo fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pretende el Espíritu Santo con esto? Pues pretende, fíjense ustedes, esto, que podamos hacer el ofrecimiento del Verbo encarnado desde ahí. Desde ahí. ¿Qué es lo que pretende el ofrecimiento del Verbo encarnado? Ofrecer a Jesús desde nuestro verdadero yo, desde nuestro verdadero ser. Por eso es que la cadena de amor es como el substrato. ¿Han oído ustedes hablar del querido color en la espiritualidad de la cruz? Es esto. El querido color es el substrato que nos configura de una determinada forma de ser para poder ofrecer auténticamente a Jesús al Padre. El ofrecimiento del Verbo encarnado. Entonces podemos decir, se nos puede objetar, anda, entonces ¿qué pasa? ¿Que no hago el ofrecimiento del Verbo encarnado auténticamente cuando lo rezo? Porque lógicamente todavía no vivo ni siquiera la primera regla de la cadena de amor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy fuera? No. Porque para nuestro Padre Dios, Él no nos ama por lo que eres, entiéndanme bien la frase que quiero decir, sino por lo que deseas ser. Porque Él está viendo la meta en ti. Él te está viendo en lo que quieres ser. Por eso es que el ofrecimiento, es que yo no soy humilde, pero quieres serlo y que te propones serlo, porque perteneces a la alianza de amor con el corazón de Jesús, porque, o en mi caso, porque soy misionero del Espíritu Santo, porque quieres vivir la cadena de amor. Por eso el Señor ya te ve en la meta, no te ve en el principio. El Señor ama tu deseo, ama lo que quieres ser. Por supuesto te ama como eres, no he querido, entiéndame bien lo que quiero decirle, te ama como eres, exactamente así de pecadores como somos, por supuesto que sí. Pero el deseo nuestro de querer ser nuestro auténtico ser, eso es lo que hace que nuestro ofrecimiento del Verbo encarnado, cuando se hace desde aquí, sea auténtico, ¿no? Aunque todavía estemos comenzando y balbuceando en la cadena de amor.
Y con esto concluyo esta primera aproximación. ¿Cuáles son, por tanto, las consecuencias? Hay dos consecuencias. En la espiritualidad de la cruz es necesario, primero, vivir la cadena de amor para entrar en el corazón de Jesús. Este es además el deseo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un regalo del Espíritu Santo. Pues la cadena de amor es su regalo a los oasis, a las obras. La cadena se llama de amor porque es el amor el que aglutina las 14 reglas y no se pueden entender si no es desde ahí. Todas las virtudes están incrustadas usando la imagen de nuestra madre en el mismo amor. ¿Se acuerdan? Ese texto de nuestra madre. Veo eslabones grandes, ¿no? Y luego como unas piedras grandes incrustadas, preciosas en ellas. Esas son las virtudes. Todas las virtudes, utilizando ese lenguaje místico, están incrustadas en el amor, movidas en el amor. El Espíritu Santo impulsa a vivirla y al encuentro verdadero con nuestro verdadero yo, que se realiza en el corazón de Jesús. Y la segunda conclusión es que la práctica de la cadena de amor no finaliza nunca. Pues si primero trabaja con nosotros el Espíritu Santo con la práctica de las virtudes, luego, ya en el corazón de Jesús, las convierte en dones. De tal manera que basta con que Él sople, para que se pongan a funcionar, ¿no? Sin nuestro esfuerzo. Esta cadena de amor jamás se terminará, ni siquiera en el cielo, porque siempre en el cielo nos iremos transformando más y más y más. Iremos cayendo en el abismo insondable del amor de Dios cada vez a mayor profundidad. Por eso es que decir descanse en paz, en el cielo no vamos a descansar, en absoluto. Será una vorágine, será un torbellino de amor, cayendo cada vez más en las profundidades del amor de Dios. No podemos, pues, olvidar la cadena de amor como si fuera una práctica trasnochada, gozando una sonrisa a lo mejor así, condescendiente, cadena de amor. No, no. Es tan nuclear en la espiritualidad de la cruz que no se vive la espiritualidad de la cruz sino desde la cadena de amor. No hay otro modo. Así nos los ha dado Jesús. Bueno, pues eso es lo que quería compartirles el día de hoy.